Hola, en esta ocasión les hablaré sobre los antecedentes del diálogo y los proverbios. Diálogo. El diálogo pudiera tener dos diferentes connotaciones igualmente válidas. Por un lado se encuentra el diálogo, que puede tener una referencia con el género dramático, siendo un subordinado del mismo. Pero para los fines de este trabajo se tomará en cuenta el diálogo desde la perspectiva del subgénero del género didáctico, el cual tiene características y una estructura de historia propia. ¿Qué es el diálogo? Bueno, pues tenemos que el diálogo es un género literario en donde se simula una conversación o controversia, cuidadosamente organizada por el autor entre varios personajes ficticios que intercambian y crean ideas de un determinado tema. Históricamente se puede decir que el diálogo se originó en la Grecia antigua con Platón y continuó con la tradición cicerona en Roma. Sin embargo, ninguno de los dos autores produjeron una gran fuerza en el género. Incluso fue imposible encontrarle en ese entonces una clasificación a este tipo de textos. No fue hasta la época del Renacimiento, en el siglo XVI, cuando este tipo de textos tomaron auge, e inclusive fueron clasificados por primera vez como un subgénero de la didáctica, utilizando varios de los textos para la divulgación científica. El diálogo comenzó con la firme intención de poder popularizar la ciencia. Al ser este un instrumento sencillo para los lectores, podía conseguir que mediante la intervención de uno o más personajes, un mensaje científico fuera fácilmente asimilado por el público general. Este instrumento tiene una serie de ventajas al momento de utilizarlo, las cuales son: 1. Permite explicar cualquier tema con términos coloquiales. 2. El diálogo invita más a la reflexión que a la memorización. 3. Trata siempre de convencer al lector. 4. Los conceptos pueden ser trabajados dentro de una fábula o epístola, con la finalidad de facilitar la asimilación de los mismos al lector. 5. Mediante el diálogo se pueden hacer experimentos mentales. Y 6. El diálogo mediante su composición puede buscar ideas contradictorias. Por su parte, el diálogo tiene características propias que lo hace un subgénero literario. Estas características son: 1. El lugar donde se desarrolló el diálogo no importa. 2. El diálogo se limita a una exposición de ideas. 3. Se transmite de manera amistosa entre el maestro o personaje principal y el oyente o discípulo. 4. La idea que se está discutiendo tiene que ser cercana al alumno. 5. El diálogo se debe presentar de tal forma que el lector llegue a las ideas correctas. Y 6. Se recomienda hacer uso de la dialéctica y la retórica. Los diálogos son un subgénero literario que tiene mucha utilidad dentro de todos los campos de la ciencia, ya sea en las ciencias sociales como en las naturales. No obstante, ha sido muy poco utilizado. Ahora pasamos con los proverbios. Los proverbios. A lo largo de la historia, los diferentes pueblos tienen ciertos dichos o refranes que son de uso popular. Estos se transmiten de generación en generación hasta el punto de convertirse en algo de uso común para todas las personas de la comunidad. Cuando esto sucede, los refranes o dichos se convierten en proverbios. Debido a que los proverbios son de origen popular y no tienen un autor determinado, es muy complicado hacer mención de cuándo surgieron y quién fue el primero en escribir al respecto. Es por ello que datarlos es una tarea casi imposible. Sin embargo, podemos decir que se tienen indicios de que los proverbios surgieron en el antiguo Egipto, o tal vez en China, y que de la India llegaran a Europa, mediante el intercambio cultural y económico que se hacía en Israel. Los proverbios aparecieron como tal en la Biblia y se le atribuyen a Salomón, pero se dice que los escritos fueron transmitidos mediante la tradición oral y pasados de un pueblo a otro con el fin de dar un mensaje moral. Entonces, con base a esto, podemos decir que los proverbios son escritos breves creados por un autor anónimo que tratan de dar un mensaje moral o enseñar algo que se encuentra en el argot popular, es decir, que se transmite de generación en generación. Es por ello que podemos decir que los proverbios tienen algunas características que los distinguen, entre las cuales se encuentran: 1. Tratan sobre experiencias y buscan enseñar una verdad. 2. Se escriben con la intención de dar su punto de vista de una parte de la realidad. 3. La forma en que se escriben y se redactan, así como la rima en el caso de los que tienen, cumplen con una función memorística. 4. Tienen una intención didáctica. 5. Su intención es la persuasión. 6. No tienen autor. Y por último, 7. Son breves y pueden ser escritos en prosa o en verso.
Algunos proverbios más significativos alrededor del mundo son los siguientes. Lo pasado ha huido. Lo que esperas está ausente, pero el presente es tuyo. Proverbio árabe. Si lo que vas a decir no es más bello que el silencio, no lo digas. Proverbio árabe. La primera vez que me engañes será culpa tuya, la segunda vez la culpa será mía. Proverbio árabe. Las grandes almas tienen voluntades, las débiles tan solo deseos. Proverbio chino. El sabio puede sentarse en un hormiguero, pero solo el necio se queda sentado en él. Proverbio chino.